Las rectificadoras se utilizan para mejorar la calidad de la superficie de una pieza. Mediante una piedra o esmeril que gira desde un husillo y que trabaja sobre la superficie de la pieza, se produce su erosión y se mejora su rugosidad. Existen rectificadoras simples, orbitales, entrecentros, digitales y sensitivas. Cumplen la misma función y su uso depende del formato y de las dimensiones de las piezas. La mejora en la calidad de la superficie está dada por el tipo de piedra que se utilice. ¿Qué sucedería en el mundo si en un instante dejaran de funcionar las computadoras? Desde la revolución industrial, ninguna otra invención tuvo un impacto semejante en la sociedad como el de las computadoras. Junto al CNC, el control numérico computarizado, las computadoras generaron notables cambios en la industria metalmecánica y para las máquinas herramientas abrieron posibilidades inimaginables hace unos pocos años. Durante las últimas 2 décadas, se utilizaron computadoras simples para la programación y el control de operaciones de las máquinas herramientas. Estos dispositivos CNC fueron mejorando hasta integrar unidades altamente complejas, capaces de controlar la programación, mantenimiento, solución de problemas y operación de una máquina o de un grupo de máquinas. La sigla CNC, Control Numérico Computado, tiene que ver con las máquinas herramientas que son accionadas en forma, si se quiere, automática a partir de estos controles. Las máquinas convencionales, por ejemplo, reciben sus movimientos ya sea a través de una manivela que la opera un operador o a través de mecanismos, a través de engranajes o motores que le confieren los distintos movimientos de traslación a la máquina. En el caso del control numérico, los motores que reciben las señales del control numérico son los encargados de producir estos movimientos. A su vez, el control numérico, es decir, la computadora, recibe las informaciones a través de un teclado alfanumérico que se lo ingresa el operador o también puede ser recibido por un cable desde una computadora externa. Hoy nuevas máquinas herramientas con CNC permiten producir componentes y piezas con precisiones que hasta hace muy poco tiempo eran imposibles de lograr. Si el programa CNC es apropiado y la máquina es puesta a punto correctamente, utilizando la herramienta de corte adecuada, se puede producir en continuidad la misma pieza con el mismo grado de precisión. Los comandos operacionales que controlan la máquina herramienta mediante el CNC son ejecutados automáticamente con una velocidad, precisión y capacidad de repetición asombrosas. ¿Qué significó para los operadores la evolución de las máquinas herramientas en las últimas décadas? ¿Y qué influencia tuvo en el factor humano y en las condiciones de trabajo la introducción de mejoras y nuevos desarrollos de esas máquinas? La evolución de las máquinas herramientas no solo redundó en precisión, rapidez y calidad en la producción, también implicó cambios en la tarea de sus operadores. En los años 70 existía mucha intervención del operador sobre la máquina durante un mecanizado. Debía vigilar el desempeño de las herramientas de corte, cambiar las velocidades y avances del husillo para adecuarlos a la operación y a la máquina, cambiar con frecuencia los cortadores que se desafilaban y ajustar constantemente las profundidades de corte de los desbastes y terminaciones. Un problema aparte eran las roturas en los filos de las herramientas. Estas dificultades fueron un desafío para los fabricantes de máquinas herramientas, que con nuevas tecnologías ampliaron las posibilidades y eficacia en la producción y a la vez cambiaron la labor de los operadores. A fines de los 70 y principios de los 80, se empezaron a diseñar máquinas que pudieran ejecutar con la misma calidad varias operaciones y así realizar aproximadamente el 90% del mecanizado en una sola unidad. El resultado más importante fueron los centros de mecanizado, derivados de las fresadoras con CNC de la época. En los 90 llegaría la versión más elaborada de estas máquinas herramientas, los centros de procesado.
Se trata de máquinas que pueden ejecutar operaciones de taladrado, fresado, mandrinado, aplanado y perfilado de precisión en una misma unidad con excelente calidad. Estas máquinas cuentan con controles CNC, incluso con versiones modernas de gráficos en 3 dimensiones en las pantallas de los simuladores, que permiten al operador tener una visión más real del trabajo para realizar en la pieza. Los centros de mecanizado más conocidos son los de mecanizado horizontal, vertical y universal. La clasificación de los centros de mecanizado es bastante amplia. Existen los primeros centros de mecanizado que son básicamente los verticales, en donde la mesa de trabajo con las piezas apoyadas que se mecanizan se mueve en 2 ejes y el husillo porta herramienta sube y baja con el cabezal de la máquina. Después hay centros de mecanizado que son universales, que en realidad combinan ambas cosas, que se mueven en forma horizontal y vertical. Y después hay otros modelos de centros de mecanizado en donde el cabezal porta herramienta está montado sobre 3 o 6 columnas que se mueven en el espacio, digamos, se mueven en todas las direcciones, permitiendo mecanizados muy complejos de piezas grandes. Pero una de las características, podríamos decir, más importantes de casi todos los centros de mecanizado es que los husillos en realidad ya no se mueven en forma vertical, sino que los cabezales portahusillos son los que se mueven. Los centros de mecanizado modernos cuentan con varios accesorios que permiten incrementar su capacidad productiva y de manufactura. Son, por ejemplo, los sistemas de servofreno, aplicables en los cambios bruscos de velocidad, o los carrete portaherramientas, con cambiadores automáticos de las herramientas de corte que agilizan notablemente el trabajo. Desde los tornos primitivos hasta los sistemas CNC o los modernos centros de mecanizado, las máquinas herramientas evolucionaron durante siglos. Pero en los últimos tiempos el desarrollo se aceleró en forma vertiginosa. Cambios comparables a los que llevaban varias décadas, hoy se producen en años o en meses. Y a este ritmo de innovaciones, las máquinas herramientas no dejarán de sorprendernos.